Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos. Espero se encuentren bien. Vamos a comenzar nuestra sesión del día de hoy. Si son tan amables, por favor de confirmarme si me pueden escuchar, si me pueden ver en sus pantallas. Buenos días, profe. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras sesiones de reforzamiento en el lenguaje JavaScript, que pues obviamente es la base importante de nuestra asignatura para desarrollar los proyectos que vamos a ir desarrollando poco a poco. Y el día de hoy toca turno a revisar lo que corresponde a los arreglos en JavaScript. Espero que ustedes ahí en sus equipos de cómputo, pues ya sea que me puedan ir siguiendo o vayan poniendo atención en las sesiones y después vayan revisando el material que les he compartido. Ya vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Estamos trabajando con la herramienta repelite.com y estamos creando un espacio de trabajo con un servicio Node.js. Aquí le vamos a poner como nombre del proyecto arreglos. Y lo creamos. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con arreglos en JavaScript. Bueno, pues, como ustedes saben, el concepto de arreglos hace referencia a una estructura de datos nativa que existe prácticamente en todos los lenguajes de programación. Y la idea del arreglo es hacer una reserva de espacios contiguos donde nosotros vamos a almacenar datos que pueden compartir la misma naturaleza o en algún momento también pueden ser de diferentes, de diferente tipo de datos. La idea es que a través de un índice que puede ser numérico o que puede ser una referencia a través de una etiqueta o de una clave, pues nosotros vamos accediendo a esos espacios contiguos para recuperar o para almacenar nuevos datos. ¿Ok? Al igual que como lo hicimos con los objetos convencionales, para que nosotros podamos definir un arreglo, pues vamos a utilizar la palabra reservada cons y a continuación, pues el nombre que nosotros vamos a asignar a un arreglo. En este caso, estoy utilizando la palabra arreglo para definirlo. Y bueno, pues nosotros ya podríamos a partir de crear nuestro arreglo. En algunas fuentes van a encontrar esto, donde se está definiendo un objeto de tipo array y a continuación se define ¿cómo se llama? Un número de espacios adyacentes donde nosotros vamos a almacenar datos. Si nosotros mandamos a imprimir esto, pues veremos que aquí en la consola nos dice, permítanme hacer un poquito más grande el tamaño de la fuente para que ustedes lo puedan apreciar. Ah, no, parece que estaba bien. Aquí estamos en esta parte. Nos dice que tenemos 10 ítems o items vacíos. Es decir, yo ya tengo ahí una reserva de 10 espacios. Sin embargo, estos están vacíos. Y obviamente, lo que nosotros procedemos a hacer es agregar estos elementos para que se vayan almacenando en estos espacios. ¿Vale?
Esta es una manera en la que nosotros podemos definir arreglo. Sin embargo, también podemos definir estos arreglos de la siguiente manera. Pues nuevamente definimos ahí que va a ser un elemento constante y simple y sencillamente agrego unos, ¿cómo se llama? Unas llaves que abren y cierran. Y a continuación yo puedo agregar tantos elementos como yo quiera. Por ejemplo, en este caso he creado un arreglo que contiene dos elementos, que son un número 1 y un número 2. Y obviamente esto no impide que yo en algún momento dado pueda agregar más elementos. O incluso podría definir, tal cual lo había hecho en la primera ocasión, un arreglo, pero este arreglo no tiene un tamaño en particular. Es decir, está vacío, no tiene lugares reservados o elementos o espacios reservados. Sin embargo, ya como un objeto constante, es decir, como un objeto que ya existe, yo puedo agregar tantos elementos como yo decida. Para que yo agregue elementos a mi arreglo, dado que esto es un objeto, puedo invocar un método que me permita hacer esto. Y ese método es el método push, ¿vale? Donde yo voy a agregar cualquier elemento dentro de mi arreglo. ¿Vale? Y, por ejemplo, en la primera parte, pues lo único que he hecho es agregar un número y yo puedo agregar tantos elementos como yo quiera. La flexibilidad que tiene en este caso JavaScript no está, digamos, amarrada, no está limitada en el sentido de que aunque nosotros tenemos que definir si esto es un arreglo que es constante o que es variable, o que en algún momento dado podría contener algún elementos de cierta naturaleza, pues nosotros podemos jugar con el tamaño del contenido, cosa que no podemos hacer en algunos otros lenguajes de alto tipado como lo son Java, por ejemplo, ¿no? O incluso C Sharp, o lenguajes, eh, por ejemplo, como C, donde cuando nosotros generamos un arreglo debemos forzosamente indicar el tamaño de elementos o el número de elementos que va a contener este arreglo. Entonces, como ustedes observan, en estos lenguajes como lo es JavaScript, como lo es Python, como lo es PHP, nosotros no estamos obligados a indicar el número de elementos que va a contener un arreglo. Es totalmente dinámico y nosotros podemos jugar con el contenido del mismo. ¿Vale? Supongamos que voy a definir un nuevo arreglo. Este va a ser un arreglo que se va a llamar arreglo 2. Esta es pregunta para todos ustedes, jóvenes y señoritas. ¿Cómo hago para que el arreglo 2 contenga una copia de todos los elementos que están en el objeto arreglo? ¿Sí están por ahí, jóvenes señoritas? Profe, Sí, dígame. pues yo me imagino que sería como la otra vez que bueno, le asigna un objeto
pero con los 3 puntos. Exactamente. Muy bien observado. Efectivamente, para que yo pueda hacer una copia de todos los elementos que yo ya tengo, por ejemplo, en el arreglo, que se llama así tal cual arreglo, yo le voy a poner arreglo 1 para que no nos confundamos entre que digo arreglo y que se llama arreglo. Vamos a poner ahí arreglo 1, ¿ok? Entonces, para que yo haga una copia de todo lo que está dentro de arreglo 1, dentro de arreglo 2, efectivamente, yo utilizo 3 puntos para hacer o para indicarle aquí JavaScript, ¿sabes qué? Toma todos los elementos que están en arreglo 1 y mételos dentro de arreglo 2. ¿Okay? De tal suerte que si ahora yo imprimo arreglo 2, entonces pues veré la misma, digamos que secuencia que ya tenía previamente. Sin embargo, como esto ya es independiente, pues yo también puedo agregar otros elementos y evidentemente mi arreglo número 2 pues ya contendrá esos nuevos elementos que no están contenidos en el arreglo 1 hasta este punto donde yo ya había, digamos que si lo queremos ver así, clonado, ¿no? Su contenido. Esto es importante siempre recordar, estos 3 puntitos, porque esto es un elemento que normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, dentro de códigos de React o de React Native. Sobre todo cuando necesitamos, por ejemplo, hacer el pase de algunos elementos, algunos valores entre hooks o como propiedades entre los componentes. Ya más adelante iremos profundizando en todo esto que les estoy platicando. Nuevamente les hago otra pregunta, jóvenes y señoritas. ¿Mediante qué o cómo le hacemos para acceder al contenido de de un arreglo? Necesitamos utilizar una estructura normalmente que se le llama de repetición, ¿no? ¿Qué estructura utilizarían ustedes para acceder al contenido de un arreglo? Por ejemplo, si lo quisiéramos imprimir elemento por elemento en la consola, Con un ciclo. con un ciclo, ¿no? Comúnmente nosotros usamos ciclos para acceder a este tipo de elementos. Y el ciclo o uno de los ciclos que más normalmente utilizamos para acceder a un arreglo, pues es un ciclo for, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos métodos para conocer, por ejemplo, el tamaño de ¿cómo se llama? De nuestro arreglo, ¿no? Sin embargo, como parte, digamos que de los métodos que comúnmente en nosotros, bueno, vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a decir for y a continuación agregamos ¿cómo se llama? 3 elementos que requiere nuestro ciclo. Siempre necesitamos un elemento que controle las iteraciones. Luego necesitamos, ¿qué otros 2 elementos, jóvenes y señoritas? Una condición y La condición del tamaño. Ajá, exactamente. La del tamaño, ¿cómo la del tamaño? ¿A qué se refiere con la condición del tamaño? Hasta, bueno, el número de espacios que tiene nuestro arreglo para que no se pase. Efectivamente, esa es una. ¿Y la otra condición? ¿Hasta dónde va a terminar? Exactamente. Entonces nosotros necesitamos otras 2 condiciones además de esta, ¿no? La última condición podría ser un incremento o un decremento, ¿no? Normalmente lo que utilizamos siempre es un incremento. Por eso es que, por ejemplo, ahorita inicializo esta variable en 0, porque yo quiero acceder
a los elementos de mi arreglo desde la posición inicial, que es la posición número 0, y de ahí voy a recorrer elemento a elemento hasta completar, ¿vale?, el último de mis, ¿cómo se llama? O llegar hasta el último elemento o el que se encuentra en la última posición, ¿no? Y ahí ya decimos, por ejemplo, arreglo 1 de I. Y aquí ya tenemos cada uno de los elementos. Y si yo quiero acceder al arreglo 2, pues aquí pongo 2. Y obviamente es lo que estoy yo viendo en pantalla. Vamos a comentar un momentito esto de acá. Ya saben que si hay alguna duda en cuanto a lo que estamos viendo en pantalla o en lo que estamos codificando o de lo que estamos platicando, por favor, interrúmpanme para que podamos comentar al respecto, o si no tienen audio o micrófono en su dispositivo, pues sin problemas pueden escribir en el chat de la sesión y atendemos las dudas, ¿ok? Entonces, digamos que esta es la manera más convencional en la que nosotros podemos recorrer elemento a elemento de nuestro arreglo y en cualquier momento pues hacer, por ejemplo, alguna operación recuperando alguno de estos valores, etcétera, etcétera. ¿Ok? Permítanme un momento, por favor. Disculpen ustedes. Muy bien, entonces decíamos que esta es, digamos que la manera más convencional. Sin embargo, también por ello existe otro método que nos permite acceder al contenido de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestro arreglo, pero a través de una función. ¿Vale? ¿Cómo es eso, profe? A través de una función. Ya más adelante hablaremos de la definición de funciones como un objeto. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer en este momento? Por ejemplo, defino un nuevo objeto que se llama arreglo 3. Y al arreglo 3 le voy a asignar elementos que, por ejemplo, están en el arreglo 2. Y aquí le digo arreglo 2. Pero el arreglo 2 tiene un método que se llama map. ¿Vale? ¿Para qué me sirve ¿cómo se llama? El método map. Vamos a ver la documentación de map en aquí está ya. Vamos a abrir mejor acá la documentación dentro de nuestro Classroom. ¿Dónde está la documentación JavaScript? Acuérdense que todos los métodos, estructuras, todo lo que tenga que ver con JavaScript, la documentación la encontramos en MDN, Web Docs de Mozilla. ¿Okay? Y aquí escribimos map. Y aquí nos dice que es map, ¿no? No, esto no es, perdón. ¿Dónde está map? Acá está. Es de prototipos. Ok. Acá nos explica cómo funciona map. ¿Sale? Map es como tal un método que requiere como paso de parámetro una función. ¿Sale? Entonces observen, yo defino un objeto y dentro de ese objeto voy a invocar un arreglo con el método map, pero el paso de parámetros es una función. Y una vez que yo utilizo esa función, entonces lo que hace esta función es recorrer el contenido de ese arreglo, pero al recorrer ese contenido, pues yo puedo hacer, digamos que diferentes operaciones. Quizás a lo mejor ver la sintaxis de este método que utilizamos como un objeto,
no nos ayuda mucho. Pero si nosotros vemos un, ¿cómo se llama? Un ejemplito, quizás eso nos ayude más. Y el ejemplo está acá arriba. Observen, yo tengo un arreglo que se llama números. Tiene 3 elementos. ¿Ok? Luego se define un nuevo objeto que se llama roots. Y lo que quiero hacer es meter todos los elementos del arreglo numbers dentro de roots, perdón. Invoco el método map y genero una función cuyo paso de parámetros se llama num. Este num hace referencia a cada uno de los elementos del arreglo numbers. Es decir, por cada iteración va a ir al 1, luego al 4, luego al 9 y así sucesivamente. Y lo que va a retornar, ¿vale? Como toda función, va a ser, por ejemplo, este número, la raíz cuadrada de ese número, ¿vale? Y eso es todo. Bueno, pues entonces vamos a hacerlo ahora nosotros. Decimos, necesitamos el método maps dentro de arreglo 2 y decimos function. Y luego, por ejemplo, en este caso, X va a ser cada uno de los elementos de mi arreglo 2. Y lo que quiero que regrese es cada uno de los elementos de mi arreglo 2, pero multiplicado por 2, es decir, al doble. Entonces, lo único que digo es el elemento de mi arreglo 2 por 2. Y con eso, ahora obtengo, ¿sale? Un arreglo que contiene todos estos números, pero multiplicados por 2. Vamos a ver si es cierto. Vamos a decir console log y ahora voy a escribir arreglo 3. Y voy aquí a dejar el arreglo 2 para que vayamos comparando. ¿Ok? Esto lo vamos a comentar para que no nos llene de basura aquí la consola. ¿Vale? Entonces observemos nuevamente. Ahora sí ustedes ubican en el primer renglón de la consola tenemos nuestro arreglo 2, donde empieza por 1, luego 2, 10, así sucesivamente. Y ahora nuestro arreglo 3 tiene los mismos elementos, pero cada uno de ellos ha sido multiplicado por 2. ¿Ok? Como lo estamos viendo en la línea 2 de nuestra consola. Es importante que ubiquen este método map, porque también es recurrentemente utilizado dentro de la librería de React o dentro del framework de React Native para precisamente hacer la lectura de arreglos, para que no sea, digamos, una manera o digamos más bien conozcan ustedes esta otra manera en que nosotros accedemos al contenido de los arreglos. ¿Ok? En este punto, ¿hay alguna duda, jóvenes señoritas? Jóvenes señoritas, ¿alguna duda? Por el momento no, gracias. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo ver rápidamente funciones. Vamos a crear nuevamente otro espacio de trabajo. Le vamos a llamar funciones. Ok, y aquí le vamos a poner funciones en JavaScript. Perfecto. Como ustedes se dieron cuenta en el ejemplo anterior, ya vimos, en el ejemplo anterior y en una sesión anterior ya vimos cómo crear una función. Hasta, o digamos que de manera tradicional dentro de JavaScript, lo que nosotros usamos es una palabra reservada que se dice, o que se llama function, y luego asignamos un nombre para esa función, perdón. Y luego dentro de paréntesis indicamos algún paso de parámetros y
Dentro de estas llaves nosotros indicamos la sentencia o bloque de sentencias que queremos que se ejecuten cuando se invoca esta función. ¿Sale? Por ejemplo, quiero que mi función regrese un string que diga hola mundo, y cuando yo invoco esta función, entonces ocurre la magia, ¿no? Aparece ahí ya el resultado de invocar la función saludar. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la manera, vamos a ponerla aquí, tradicional. Sin embargo, si ustedes en alguna otra ocasión han hecho uso de este lenguaje de programación y han checado digamos, la documentación existente, etcétera, etcétera, se habrán dado cuenta que pues este tipo de definición de funciones ya se le dice depreciando, ya no se está usando, sale dentro de, digamos, las nuevas tendencias de JavaScript. Lo que nosotros solo utilizamos es crear un objeto que contenga una función y lo que invocamos, y digamos que lo invocamos de manera bastante similar. ¿Ok? Digamos que el intérprete de JavaScript lo entiende de mejor manera, ¿sale? Para realizar las tareas pues que digamos que tiene asignadas, ¿no? Que tiene definidas el cuerpo de nuestra función. Acá obviamente me faltó poner, por ejemplo, un parámetro. Y acuérdense que aquí nosotros podíamos meter, por ejemplo, una referencia hacia objeto, y aquí, por ejemplo, con esto ya hacemos nuestro paso de parámetro. ¿Ok? Pues decía yo que ahora lo que nosotros estamos haciendo o estamos viendo es que vamos a definir nuestra función dentro de un objeto. Decimos ahí function, y ahí va un paso de parámetros, y el mismo cuerpo de la función pues queda aquí, ¿vale? Y aquí nuestro parámetro se llama nombre. Ok, observen, en este caso, nuestra función se llama exactamente igual, se llama saludar, es decir, yo lo que voy a invocar es el nombre de mi objeto, ¿vale? Y de ese objeto pues va a funcionar tal cual yo hubiera definido esto que está acá arriba, es decir, yo hubiera agregado esta sintaxis. Si yo obviamente también comento esta parte, pues el resultado de esto es lo mismo, ¿sale? Es decir, puedo hacerlo como lo vengo haciendo de manera tradicional, o lo puedo hacer de esta manera, ¿sale? Pero todavía más, es decir, todavía JavaScript nos dice, no, pero todavía lo puedes estructurar de otra manera, tal que no necesites agregar explícitamente la palabra reservada function, sino simple y sencillamente, digamos, necesitas agregar una estructura de algo que nosotros conocemos como funciones de flecha para definir una función. Por ejemplo, aquí defino otra vez el mismo objeto. Obviamente aquí voy a tener que comentar esto porque acuérdense que JavaScript no permite la multidefinición del mismo objeto. Pero ahora, en lugar de agregar function, yo lo que agrego es paréntesis para definir el paso de parámetros. Si no voy a pasar parámetros, entonces lo dejo así. Y a continuación, la flecha. ¿Vale? Y luego, llaves, ¿no? Y con esas llaves defino el cuerpo de mi función y agrego lo mismo que vine haciendo antes,
Ahora voy a comentar esto de acá. Y lo que espero es que funcione igual, pero como aquí en el cuerpo de mi función viene la referencia a un parámetro, pues eso lo agrego aquí. ¿Okay? Observen cómo ha ido o cómo venimos de la definición tradicional de una función, luego lo definimos dentro de un objeto y ahora hacemos lo mismo, pero en este caso ya no agregamos la palabra function. En su lugar lo que hacemos es agregar una flecha, por eso es que esto se llama función flecha. Y la salida pues tendría que ser la misma, ¿no? Es decir, las tres definiciones hacen lo mismo, hacen referencia a la misma estructura, no estructura, digamos que al mismo comportamiento de una función. Sin embargo, lo que normalmente vamos a estar encontrando en la documentación tanto de React como de React Native son este tipo de funciones, funciones flecha. Ahora bien, ¿qué pasa si lo que yo estoy haciendo dentro de esta función nada más está contenida en una sola línea? Bueno, pues si ese es el caso, entonces puedo todavía eliminar algunos otros elementos que están dentro de esa función. ¿Sí? Voy a hacer una copia de esta función. De aquí la comentamos. Y entonces como solamente ejecuta este return, en teoría todas las funciones llevan un return, entonces elimino estas llaves y lo único que dejo es digamos, este string que en este caso yo estoy retornando. ¿Ok? Y la salida es la misma. Esta solamente aplica para cuando tenemos, digamos que una sentencia dentro del return. ¿Vale? Si mi return fuera todavía más grande, trajera más elementos, entonces para no complicarme la vida lo dejo como la estructura anterior, es decir, me mantengo con mis llavecitas y ya sé que lo que esté todo dentro de las llaves es parte de mi función y luego agrego un return al final para retornar el resultado de lo que yo haya hecho dentro de mi función. Pero para nuestro ejemplo, sí aplica porque dentro del return lo único que nosotros hacemos es retornar un string que tiene formato, ¿no? Y obviamente, como ya les dije, pues si no tiene paso de parámetros, pues simple y sencillamente elimino eso de ahí, elimino esto de acá, y con eso pues trabaja sin ningún problema. ¿Ok? Ahora puede ser que, por ejemplo, en este caso en particular, pues nada más está retornando una sola salida, es decir, nada más está regresando un solo valor, pero puede ser que para una función en particular, lo que retorna sean varios valores, por lo tanto, obviamente esto no aplicaría, pero tengo que ver cómo le hago para retornar múltiples valores a la vez. Por ejemplo, puede ser que en algún momento estoy consumiendo una API, ¿ok? Y que esa API me regrese, por ejemplo, un objeto o un arreglo o múltiples valores. ¿Vale? Por ejemplo, voy a definir aquí un objeto y dentro de este objeto hay una función de flecha, ¿ok? Y esa función flecha me retorna varios elementos, por ejemplo, un ID y, perdón, es coma. Y también me puede retornar un usuario. Por ejemplo, aquí, usuario Daniel. ¿Vale? Y al final, invoco, por ejemplo, este método. Este de aquí ya lo voy a comentar.
el usuario va a ser igual a getUser. ¿Vale? Y luego mando a escribir el resultado de haber invocado ese método. ¿Vale? Y aquí tenemos un objeto. ¿Sale? Entonces tenemos, digamos que muchas maneras en las cuales nosotros invocamos o definimos nuestras funciones para trabajar con diversos contenidos. Obviamente ahorita digamos que todo el contenido que proviene de mis funciones pues es contenido arbitrariamente seleccionado, pero la idea es que más adelante cuando nosotros tengamos la necesidad de hacer algún cálculo o de definir alguna función para hacer el tratamiento de algún contenido, pues lo vamos a estar definiendo con este tipo de estructuras, funciones flecha, ¿ok? Y vamos a olvidarnos de las definiciones tradicionales de las funciones. Puede ser que en algún momento nosotros encontremos alguna de estas funciones, pero una vez que nosotros ya sabemos cómo hacer, digamos que esa traducción o esa modificación en la estructura de la función, no tendremos mayor inconveniente en llevarlo a la manera de función flecha para que nosotros lo vayamos ocupando en nuestros códigos. No sé si tengan alguna duda hasta el momento, jóvenes señoritas, con respecto a la definición de funciones en JavaScript. No, profe. Perfecto. Muy bien, bueno, pues entonces aquí vamos a dejar nuestra sesión. Nos estaríamos viendo el día lunes de la siguiente semana. Antes de que nos desconectemos, vamos a hacer el pase de lista. Permítanme un momento en lo que termino la grabación